Hola, buenos días compañeros, profesor. Nosotros somos el equipo 5 que está conformado por Armando Javier López Milla, Jesús Alejandro Martínez Lorenzo, Amado de Jesús Pérez Pérez y su servidor Emilio Gael Matías Jiménez. Y nosotros le vamos a hablar sobre el tema de bocetos y dibujos. ¿Qué es un boceto? Un boceto, como lo dice aquí en la presentación, es un esbozo, un esquema, un borrador, un ensayo. Es un antes de lo que va a ser el proyecto final. Veamos un ejemplo. Tú como diseñador, como arquitecto, necesitas plasmar bien una idea, ¿no? Para que al comprador le guste, para que sea de su agrado o para cualquier otra cosa. El caso es que tú tienes la idea en tu cabeza, para ti se ve bien, pero cuando la plasmes, ¿qué tal y no te gusta? Buah, para eso son los bocetos. Para hacer un antes de esa idea. O sea, en el boceto puedes plasmar tu idea con trazos a lo loco, así pues, pero que le den un poco de forma para que puedas ver el, esa imagen que tienes en tu cabeza y podérsela enseñar al comprador o al ingeniero o para ti mismo, ¿sabes? Si estás haciendo un proyecto personal. O sea, el boceto aquí te ayuda a que esa idea que tienes en tu cabeza esté muy bien como que diseñada, que no tenga un error o que no te guste después de haberla hecho así como una idea principal. Las características del boceto son que se hacen en una hoja de papel y es a mano alzada. Esto se refiere a que no vas a ocupar ni compás, ni transportador, ni reglas, ni escuadras para hacer el dibujo, sino que te vas a estar guiando de tu propia imaginación, vas a estar haciendo trazos, bla, 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 bien bonito ahí. Normalmente se hace con lápiz o con tinta o con colores también. Puedes ocupar lápiz, un plumín, una pluma, ¿sabes? Para que vayas esquematizando un poco más esa idea. No tiene rigor de cálculo. Esto significa que no importa si te equivocas o no. Si te equivocas lo puedes borrar, que para eso es el boceto, para ver si te gusta esa idea o qué le cambias o qué le agregas. O sea, el boceto no es algo ya definitivo, es algo con lo que puedes experimentar más que nada. Son de elaboración rápida. Eso se refiere a que pues, se tardas unos 15, 10 minutos en hacer un boceto en lo que ves que si te gusta, en lo que ves que no te gusta, en lo que le cambias, en lo que le agregas. Muy rápido, muy rápido. Son esquemáticos en sus rasgos. Pues la verdad, cuando haces un muñeco, por ejemplo, la imagen que está aquí, un muñeco musculoso, vas haciéndole unos círculos para formando los brazos o sus piernas, la cabeza. Vas como que haciéndole ya un poco el muñeco, pues más o menos para que me entiendan. También en la imagen de arriba, que había un tigre, ahí también le puedes estar haciendo sus ojos, su nariz, su boca, sus orejas, así como para ir viendo cómo va quedando esa idea. Para que digas, no, ¿sabes qué? Le borro esto, no, le agrego esto, y así. Es común observar corrección de líneas superpuestas. Esto se refiere a que, pues, si no te ha gustado que él cómo quedó el brazo de tu muñeco o el edificio que estás haciendo o algo así, pues puedes como que poner una línea encima de la otra para ver cómo queda. O sea, aquí no importa si lo borras o no, aquí importa que literalmente plasmes aquí tu idea para que veas si te gusta o no, que le agregas, que le quitas, todo eso. Y pues eso es todo sobre las características del boceto. Bueno, ahora les diré cuál es la función de un boceto. Una de las funciones es anticipar las complicaciones de la ejecución de una obra futura. Otra función es estudiar los ejes principales del diseño. Y por último es poner en evidencia posibles errores en la planificación. Y más que nada, estos serían las funciones de un boceto. Dibujos constructivos. Se podría afirmar que un detalle constructivo es un dibujo o una serie de dibujos que se realizan para visualizar de forma correcta y detallada el espacio.
así como se logra ver en la imagen que está conformada de varios dibujos geométricos que hacen una sola figura, y así pues para poder visualizar cómo se vería en tal espacio y qué altura debería de tener o tamaño, etcétera. ¿Para qué sirven los dibujos constructivos? Se podría afirmar que es un detalle constructivo o unos dibujos o una serie de dibujos que se realizan para visualizar de forma correcta y detallada el espacio de varios elementos. Como se puede mirar ahí en el plano, pues igual pues se hace con bastantes figuras para saber en qué lugar tiene que quedar cierta figura o en qué espacio va a utilizar esa figura, y así pues para saber en qué lugar va a estar ubicada cierta cosa, como ahí en el plano una habitación. Pues como conclusión podemos decir que pues esto sirve para saber en dónde va a quedar cierta cosa o un dibujo, qué tamaño va a tener y así. Bueno, yo les voy a hablar sobre el alzado. Y pues el alzado pues es un dibujo o un plano en el que se representa un objeto o un edificio frontalmente en proyección vertical y sin tener en cuenta la perspectiva, conservando obviamente todas sus proporciones. El alzado se obtiene mediante la proyección paralela del elemento a representar, siendo esta perpendicular al plano de proyección. El alzado es una de las representaciones principales del sistema diétrico. Y te preguntarás, pues, ¿qué es el sistema diétrico? Pues el sistema diétrico es un método de representación geométrica de los elementos del espacio tridimensional sobre un plano. Esto es decir, la reducción de las tres dimensiones que son longitud, el ancho y la altura del espacio a las dos dimensiones del plano. Aquí les va un ejemplo para que lo entiendan mejor. Bueno, a esto me refiero con lo del sistema diétrico, o sea, pasar de un objeto en 3D, pasarlo nada más a 2D, obviamente cuidando todas sus proporciones, o sea, cuánto mide de anchura, de altura, de volumen, a esto me refiero. Bueno, ahora les mostraré un ejemplo del alzado. Recordemos que el alzado es la vista principal de un objeto o de un edificio que está frontalmente en proyección vertical. Es por ejemplo que en este caso de la casa, pues buscamos primeramente la vista principal y cuál es donde está la puerta con la ventana. Ese es el alzado. No puede ser el alzado donde están las dos ventanas. ¿Por qué? Porque esa es una vista lateral. Y mucho menos puede ser si el de la parte de arriba. Eso se llama planta. La axonometría. La axonometría es una forma de representar un objeto. La proyección axonométrica muestra una imagen de un objeto según se ve desde una dirección oblicua, con el fin de revelar información de más de un lado de un mismo objeto. Axonometría significa medir a lo largo de ejes. Las proyecciones axonométricas se pueden combinar con vistas en planta, haciendo recortes de algunos elementos del dibujo que hacen ver el interior. Esto permite que el dibujo muestre más información. En las axonometrías, la escala de los elementos distantes al plano de proyección es la misma que la de los elementos cercanos, por lo que este tipo de dibujos no corresponden con la forma en la que se perciben visualmente o como aparecen en una fotografía. Esta distorsión es especialmente evidente si el objeto a la vista está compuesto principalmente de caras rectangulares, y aunque tenga esta limitación, las proyecciones axonométricas son muy útiles para la ilustración. Existen tres tipos de proyecciones axonométricas: la proyección isométrica, proyección dimétrica y proyección trimétrica. La proyección isométrica es la forma más comúnmente utilizada de proyección axométrica en el dibujo de ingeniería. El sentido de la visualización es tal que los tres ejes del espacio aparecen igualmente en escorzo y hay un ángulo común de 120. Y como la distorsión causada por el escorzo es uniforme, la proporcionalidad de todos los lados y longitudes se conserva y los ejes comparten una escala en común. Esto permite que las mediciones sean leídas y tomadas directamente del dibujo. Otra ventaja es que los ángulos de 60 grados se construyen más fácilmente usando solamente compás, escuadra y cartabón. Número 2. Proyección dimétrica. En la proyección dimétrica, el sentido de la visualización es tal que dos de los tres ejes del espacio aparecen igualmente en escorzo.
cuya escala auxiliar y ángulos de presentación se determinan de acuerdo con el ángulo de visión, y la escala de la tercera dirección, la vertical, se determina por separado. Número 3. Proyección trimétrica. En la proyección trimétrica, el sentido de la visualización es tal que los tres ejes del espacio aparecen de manera desigual en escorzo. La escala a lo largo de cada uno de los tres ejes y los ángulos entre ellos se determina por separado, según lo dictado por el ángulo de visión. La perspectiva trimétrica rara vez se utiliza y solo se encuentra en algunos videojuegos. En la práctica, los sistemas más habitualmente utilizados son los siguientes: la perspectiva isométrica, perspectiva caballera, perspectiva militar y axonometría ortogonal. En la perspectiva isométrica es una de las formas de proyección utilizadas en dibujo técnico que se tiene la ventaja de permitir la presentación a escala y la desventaja de no reflejar la disminución aparente de tamaño proporcional a la distancia que percibe el ojo humano. La perspectiva caballera es un sistema de proyección paralela oblicua en el que el plano proyectante es horizontal y las secciones horizontales de los cuerpos representados se proyectan en verdadera magnitud. La perspectiva militar es una proyección paralela oblicua, un sistema de representación por medio de tres ejes cartesianos. La perspectiva militar es un sistema de representación hipotético debido a que la única forma de que presente en 90 grados los ejes X y Y solo sería mirando el cuerpo desde arriba. La perspectiva militar es un caso particular de la perspectiva caballera. Y por último, la axonometría ortogonal. El plano del dibujo es perpendicular a una dirección de proyección elegida, cualquiera. Los coeficientes de reducción en cada eje se obtienen mediante un sencillo procedimiento gráfico. Consiste en orientar la planta y el alzado del modelo cuya perspectiva se quiere representar. Ahora, el dibujo despiezado, o también conocido como dibujo de despiecie o perspectiva explosionada, es un diagrama, un dibujo esquemático o técnico de un objeto que muestra la relación o el orden de un ensamblaje de varias partes. Y pues muestra los componentes de un objeto ligeramente separados por distancia o suspendidos en el espacio exterior circundante en el caso de un diagrama tridimensional. Un objeto se representa como si hubiera habido una pequeña explosión controlada que emana del centro del objeto, haciendo que las partes del objeto se separen a igual distancia de sus ubicaciones originales. También muestra todas las partes del conjunto y cómo encajan entre sí. Este tipo de dibujo también puede ayudar a representar el desmontaje de piezas, donde las piezas en el exterior normalmente pues se eliminan primero. Y pues este tipo de dibujo pues se usa en catálogos de piezas, manuales de ensamblaje y mantenimiento y otro material de instrucción. La proyección de una vista explosionada se muestra generalmente desde arriba y ligeramente en diagonal desde el lado izquierdo o derecho del dibujo. En esa diapositiva vamos a hablar lo que es un fotomontaje. Aquí la descripción nos dice: el fotomontaje es una técnica que permite crear varios mundos o, por qué no, universos a partir de la función de una o varias fotografías con recursos 3D. Aquí todo es posible, deja fluir tu imaginación. ¿Esto a qué se refiere? A que, por ejemplo, a ti te gusta una foto, ¿no? Pero es una foto de una ciudad, un país que no has visitado y dices: ¡buah, cómo me gustaría estar ahí! Fácil. Usas el fotomontaje, te tomas una foto a ti mismo y te la pones ahí. Así como está en esta foto del oso en Estados Unidos, en DC. Así lo puedes hacer. ¿Cuándo has visto un oso caminando por las calles de Washington DC? Jamás. Esto se logra gracias al fotomontaje. Eso puedes hacer varias cosas. También puedes, en vez de poner Washington, puedes poner un planeta o puedes poner un río o algo así, pues algo que te llame a ti la atención y puedas hacer varias cosas con ello. ¿Cuál es la función del fotomontaje? Como ya lo había dicho antes, los fotomontajes suelen servir para modificar imágenes, para hacer que la imagen sea más bonita o para, pues yo qué sé, para que la puedas presumir en las redes sociales, ¿sabes? Porque hay veces que pum, vas, te haces un Photoshop así
y la publicas en ya sea Instagram o Facebook o Twitter, y pues es para ganar seguidores y likes, ¿sabes? Hay personas que hacen eso, hay personas que hacen fotomontajes para ganar likes, y eso está bien porque pues están dando a conocer sus obras que han hecho. También las características de estos fotomontajes son que se hacen prácticamente en Photoshop y en cualquier otra aplicación de diseño, pero la más común es Photoshop. Y pues la verdad, aquí el límite es tu imaginación, no es otra cosa, la verdad. Puedes ponerle, aquí por ejemplo está la imagen de como un bosque, ¿no? Hay una calavera, hay pájaros, hay una cara de marfil. Pero aquí, pues si tú quieres le puedes poner más árboles o le puedes cambiar ¿cómo se llama? El cielo, o ponerle otro fondo, o cambiarle la calavera para ponerle otra cabeza, o algo así, pues, o sea, o ponerle un dragón en medio por ahí volando. Aquí, el único límite es tu imaginación, no hay otra cosa. Así que, si quieres hacer un fotomontaje, ahí no digas, es que no puedes, es muy difícil, no. Lo difícil es comprender el programa, es saber en dónde están los archivos, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Pero para hacer un fotomontaje es muy fácil. Si tienes imaginación, puedes hacerlo en ¿qué? Unos 5 minutos, 10. Ya más elaborado, pues unos 20, ¿no? Pero pues así algo rápido, unos 5 minutos. Y pues así, eso sería todo del fotomontaje.